Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra participación. Se ha desbordado la sala, hemos cogido una sala de 500 personas y se ha llenado, con lo cual demuestra que es una formación muy del interés de los profesionales. Y bueno, pues es una colaboración que hace Codinma con Isomed. Lo que rogamos es que por favor no abráis ni el micro ni la cámara durante la formación, ¿vale? Durará aproximadamente 1 hora, pero luego habrá turno de preguntas, ¿vale? La ponente es María López García, que es colegiada del Codinma. Y bueno, le doy paso para que sea ella la que se presente. Un momentito, la tengo que encontrar. Bueno, pues te doy paso, María. Genial. Buenas tardes, muchas gracias Carmen por la presentación y muchas gracias por la colaboración con el colegio. Esperemos que en un futuro podamos hacer muchas más y por supuesto muchas gracias a todos vosotros que estáis hoy aquí. Espero que la formación os sirva de provecho y podáis aprender alguna que otra cosita. Voy a ir a compartir pantalla. La estáis viendo bien, ¿verdad? Genial. Bueno, pues comenzamos. Vamos a hablar hoy sobre los métodos diagnósticos para la detección de intolerancias alimentarias y SIBO. Me voy a presentar yo antes de nada. Yo soy María López, soy dietista nutricionista, colegiada en el Colegio de Nutricionistas de Madrid. Estudié un doble grado en Farmacia, Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Navarra. Realicé un máster y un curso en relación a nutrición de dietética culinaria en la Universidad Complutense de Madrid, un curso de experto en nutrición deportiva en la misma. Finalmente realicé un MBA en Farma y Biotech en Industria Farmacéutica en SAME Business School. Actualmente mi puesto se desarrolla en Isomed Pharma, en el puesto de Medical Marketing Manager, y también cuento con experiencia como nutricionista especializada en intolerancia y disbiosis. Primero de todo, quiero hacer una breve introducción sobre qué es Isomed para que sepáis un poquito a qué nos dedicamos. Es una compañía farmacéutica líder en pruebas de diagnóstico con aire expirado en España. Por ello, somos especialistas en gastroenterología, enfocados tanto en el desarrollo como en la fabricación, producción, comercialización y análisis. Tenemos nuestra sede en Madrid y tenemos también presencia internacional en diferentes países. Además, contamos con 3 centros médicos pertenecientes a Isomed Diagnostics, tanto en Madrid, Barcelona y Sevilla, donde se llevan a cabo tanto consultas médicas como nutricionales. A continuación vamos a ver qué bloques vamos a tratar esta tarde. Primero hablaremos sobre patología digestiva enfocada en intolerancias alimentarias y disbiosis. Posteriormente pasaremos a analizar las pruebas diagnósticas de aire expirado en intolerancias alimentarias. A continuación veremos la interpretación de estos resultados, serán unas gráficas básicas para aquellos que no nos conocen puedan un poquito saber qué se puede analizar con este tipo de test que hay en el mercado. Y por último hablaremos sobre un grupo de alimentos que guardan relación con estas intolerancias, principalmente la dieta FODMAPs. Empezaremos con la primera parte, una patología digestiva enfocada en intolerancias alimentarias y disbiosis. Es importante saber la diferencia que existe entre una mala absorción alimentaria y una intolerancia alimentaria. Una mala absorción alimentaria se traduce como la incapacidad para absorber ciertos azúcares, grasas, proteínas o vitaminas de los alimentos. Y esto puede ser producido por daños o problemas en el intestino delgado que afectan a esta absorción. Una intolerancia sucede cuando a esta mala absorción alimentaria se le agregan síntomas, como pueden ser dolor abdominal, diarrea, con estreñimiento, meteorismo, náuseas, vómitos, entre otras. ¿Y cuáles son las malabsorciones o intolerancias alimentarias más frecuentes? Principalmente tenemos la malabsorción y o intolerancia a la lactosa o malabsorción y o intolerancia a la fructosa, que son las que veremos a continuación.
Nos centraremos primero en la intolerancia a la lactosa. Tenemos que saber que la malabsorción de lactosa se debe a una producción insuficiente de la enzima lactasa en el intestino delgado, que esto nos va a impedir o nos va a dificultar esa metabolización de la lactosa. Puede deberse a diferentes orígenes. El primero de todos y el más frecuente sería una intolerancia primaria, en la cual se produce una pérdida progresiva de la producción de lactasa, lo que nos dificulta esta incapacidad de digerir los lácteos con lactosa. Tendríamos también un origen de intolerancia secundaria. Se trata de una deficiencia transitoria de lactasa en el intestino delgado y esto es debido a patologías u otras situaciones que alteran estas reservas enzimáticas de lactosa en el tracto digestivo. Entre ellas he recogido alguna de ellas, entre las que nos podemos encontrar la toma de medicamentos, la enfermedad crónica del intestino delgado o una infección gastrointestinal. Finalmente podríamos tener una intolerancia congénita, es la que se da con una menor frecuencia y es en el caso de aquellos bebés o recién nacidos que no toleran la lactosa ya que tienen un déficit de lactasa. Normalmente esta intolerancia se suele ir corrigiendo con los años y con los meses de vida. En cuanto a la fisiopatología, de manera fisiológica nosotros sabemos que la lactosa es un disacárido que está compuesto por dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa. Pues esta lactosa es hidrolizada por la enzima lactasa en sus dos monosacáridos, que se encuentra dicha enzima en la superficie apical del borde del cepillo de los enterocitos, ¿vale? Cuando esta enzima lactasa es inadecuada, lo que conseguimos es que esta lactosa no se degrade y llegue al intestino grueso, donde va a ser fermentada por flora intestinal, con la consecuente producción, por una parte, de ácidos grasos de cadena corta y gas. Entre estos gases nos encontramos principalmente el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano. En cuanto a la intolerancia y malabsorción a la fructosa sabemos que es un monosacárido y que puede ingerirse de tres formas, o bien como monosacárido puro como tal, como sacarosa, o bien en forma de polímeros de fructanos o fructosa. La absorción de fructosa se va a llevar a cabo de una manera muy diferente a la lactosa. En este caso se va a llevar a cabo mediante una difusión facilitada. Es una proteína responsable de este transporte, que es la llamada GLUT5. Esta se encuentra también en el intestino delgado y lo que va a hacer es facilitar el paso de fructosa desde la luz del intestino delgado. Como podéis ver a continuación en el dibujito. Esta absorción de fructosa, cuando se sobrecarga, se dice que es una absorción de fructosa limitada. Cuando hay un exceso de fructosa, este transportador se satura y la fructosa que no se ha absorbido llegaría al intestino grueso, donde puede ser fermentada por esta flora que se encuentra en el colon. Esta absorción de fructosa, por una parte, se ve facilitada en presencia de glucosa, ya que la glucosa se va a absorber por el transportador GLUT2 y va a dejar libre el paso de la fructosa a través del GLUT5, que sería el transportador encargado de transportar a la fructosa. Por otra parte, se ha visto que se dificulta en presencia de sorbitol, ya que este sorbitol va a competir con la fructosa por el transportador de GLUT5. Luego veremos más adelante dónde encontraremos estos azúcares, en qué alimentos, pero bueno, para daros una pincelada, saber que el sorbitol lo podéis encontrar en frutas de hueso, en edulcorantes artificiales, en colutorios, en pastas de dientes, etc. ¿Y cuáles son los síntomas principales de la malabsorción? Hay una gran lista de ellos, pero se caracterizan principalmente por los que veis aquí. Distensión abdominal, periodos de diarrea y estreñimiento, lo normal es que se alternen, que haya días de diarrea y días de estreñimiento, meteorismo, dolor abdominal, todo esto producido porque hay una permeabilidad intestinal, ruidos estomacales, inflamación de la mucosa intestinal, bueno, y todas las que podéis ver a continuación, pérdida de peso, déficit nutricional, etc. Por otra parte, una vez visto la parte de las intolerancias, nos vamos a centrar un poquito en qué es la disbiosis y qué es el SIBO. La disbiosis no deja de ser cambios cuantitativos y o cualitativos en la flora intestinal, o bien en su actividad metabólica o funcional, o ya sea una distribución local. SIBO al final es lo que engloba todos los tipos de sobrecrecimiento bacteriano. Veremos en la siguiente diapositiva qué tipos de SIBO hay, pero de manera general nosotros podemos hablar de un SIBO, ya que es lo que más se suele entender, ¿vale? Y un SIBO sería un trastorno de una malabsorción y eso está caracterizado por una disbiosis en el intestino delgado, principalmente porque migran bacterias colónicas y proliferan en el intestino delgado, fermentando parte de los azúcares que no han sido digeridos anteriormente. Los tipos de SIBO. Como bien os decía, existen diferentes tipos de SIBO y va a depender de la localidad en la que se encuentren estas bacterias y del tipo de bacterias que vayan a proliferar.
Tenemos por un lado el SIBO, que sería un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. También podríamos tener un SIMO, que sería un sobrecrecimiento metanogénico en intestino delgado. Veremos ahora más adelante qué significa metanogénico, quién lo va a producir y cómo lo va a producir. LIBO sería un sobrecrecimiento bacteriano en colon y el LIMO un sobrecrecimiento metanogénico en colon. Los signos y los síntomas del SIBO son un poquito los que hemos visto en las intolerancias. Es verdad que guardan bastante relación y muchas veces no sabemos cuándo se produce qué cosa. Suelen estar relacionados. Cuando hay un SIBO suele haber una intolerancia, ya que este SIBO es el que va a producir esa intolerancia. Con lo cual, es importante hacer un diagnóstico de uno para a continuación hacer el diagnóstico del otro que está relacionado. Con lo cual, como signos y síntomas podremos tener distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, lo mismo que con las intolerancias. Va a alternarse meteorismo, dolor abdominal, una permeabilidad intestinal que va a producir los gases, los meteorismos, las diarreas previamente comentadas, inflamación de la mucosa, pérdida de peso, déficit nutricional, etc. Una vez que hemos entrado y que hemos analizado la parte más teórica de esta formación, veremos un poco qué pruebas diagnósticas existen en el mercado. Principalmente me voy a centrar en hablar sobre pruebas diagnósticas de aire expirado, que son lo que nos atañe a nosotros. Principalmente las pruebas se basan en la medición de hidrógeno, metano y CO2 y existen diferentes kits de aire expirado en el mercado que podemos diagnosticar diferentes cosas. En función de lo que a nosotros nos interese observar, podemos hacer un estudio de uno o de otro. Por una parte, podríamos estudiar la malabsorción a la lactosa, se utilizaría el sustrato de lactosa para el mismo, o bien una malabsorción de fructosa, utilizando un sustrato o bien de fructosa o sorbitol, en función de lo que nos interese. También podemos analizar malabsorción a otros azúcares, como puede ser silosa, galactosa, sorbitol. Esto va a depender mucho del clínico, lo que el clínico quiera estudiar en el paciente. Y por último, una detección de sobrecrecimiento bacteriano, que podemos utilizar cualquiera de los tres sustratos que podéis ver, o bien lactitol, o bien lactulosa, o bien glucosa. Con lo cual, vamos a ir viendo poquito a poco cada uno de ellos, pero primero de todo vamos a analizar cuál es el principio básico de este test de aliento. Estos test de aliento, para este diagnóstico de azúcares o SIBO, se basan en el principio de no producción endógena de hidrógeno y de metano, ya que estos van a proceder solamente y exclusivamente del metabolismo de la microbiota intestinal de aquellos hidratos de carbono que no se han digerido. Una vez que este azúcar, ya sea la lactosa, ya sea la fructosa, no se haya digerido, llega al intestino grueso, va a ser fermentada por bacterias colónicas, dando lugar a dichos gases, aparte de ácidos grasos de cadena corta y una entrada de agua, la cual va a producir una serie de sintomatología, junto con la sintomatología producida por estos gases. Estos gases son difundidos por las paredes del intestino grueso, llegando a los pulmones, y estos pulmones o nosotros más bien vamos a recoger este aire de los pulmones, que sería el aire expirado que va a contener estos gases. Y nosotros vamos a determinar la concentración de cada uno de los gases en el aliento del paciente. Y como bien os comentaba anteriormente, ¿qué es el metano? ¿Quién lo produce? Pues vamos a centrarnos un poquito para que también lo conozcáis más de cerca. El hidrógeno, en su mayor parte, va a ser generado por muchas bacterias durante su metabolismo y puede producirse en cualquier parte del tracto digestivo y del tubo digestivo, como puede ser intestino delgado o intestino grueso. Sin embargo, la única fuente que va a producir el metano se deriva del metabolismo de las arqueas. Siempre que veáis metano, siempre va a haber arqueas. Esto es una relación directamente y suelen ubicarse principalmente en el colon izquierdo. Se sabe que entre aproximadamente el 23 y el 97,5% de la población presenta flora metanógena. Muchos de nosotros, muchos de los pacientes lo presentamos, pero no somos conscientes que lo tenemos, o bien porque nosotros vivimos con la sintomatología que esto nos produce, creyendo que es algo normal, o bien porque no hemos sido correctamente diagnosticados de esta población de arqueas. Con lo cual, la tendencia a producir o no este metano, aparte de estar condicionada por factores genéticos, está muy determinada por factores socioculturales, donde nos podemos encontrar la alimentación, por supuesto, tiene un cargo muy importante y un peso muy importante en esto, el ritmo de vida que llevemos,
El estrés al final influye mucho en este tipo de intolerancias o crecimiento de este tipo de poblaciones, etc. Con lo cual, la metanogénesis es una reacción química que se va a llevar en condiciones de anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno, y va a ser llevada a cabo por las arqueas. Con lo cual, vosotros veis aquí una reacción. Esta reacción nos hace ver que para nosotros generar una molécula de metano vamos a necesitar 4 moléculas de hidrógeno, que van a ser generadas por otro tipo de bacterias. Junto con el CO2 van a dar lugar al metano y a 2 moléculas de agua. Como podéis ver, una vez que tenemos metano, siempre habremos tenido hidrógeno, con lo cual ese consumo de hidrógeno va a aumentar de manera muy marcada y muy importante en presencia de microbiota metanogénica. Veremos más adelante en las gráficas cómo se interpretan estos resultados, pero una vez que encontremos un valor de metano mayor de 10 partes por millón en cualquier punto de la gráfica, se va a considerar como positivo, como que está normalmente elevado, como que tenemos flora metanogénica en nuestro tracto digestivo. Con lo cual, para realizar un diagnóstico de malabsorción, azúcares y SIBO, vamos a necesitar realizar un test de aliento con detección de estos 2 gases. Es muy importante medir ambos, tanto el hidrógeno como el metano. De manera un poquito resumida y esquemática, nosotros sabemos que cuando ingerimos una fibra vegetal o un azúcar y no ha sido degradado en el intestino, sino que pasa y llega sin fermentar, llega sin degradar al intestino grueso, allí las bacterias que se encuentran en esa flora la van a metabolizar y lo van a fermentar y van a dar lugar a moléculas de hidrógeno, exactamente a 4 moléculas de hidrógeno que esas arqueas van a utilizar para, en presencia de dióxido de carbono, producir el metano. Es un poquito la reacción que hemos visto en la diapositiva anterior, pero aplicada a una vez que hemos ingerido el alimento, se ha fermentado, etc. Con lo cual, vamos a desgranar un poquito estas 3 malabsorciones, con lo cual la primera de todas sería la lactosa. Para ello vamos a necesitar diagnosticarla con un sustrato, que en este caso sería lactosa con una cantidad de 25 gramos. Como bien hemos visto anteriormente, al inicio de la presentación, la lactosa, cuando no es hidrolizada por la enzima lactasa, en el intestino delgado va a llegar al colon. Allí va a ser fermentada por esta flora intestinal, dando lugar a lo que hemos visto anteriormente, ácidos grasos de cadena corta y gases. Estos gases principalmente van a ser hidrógeno y metano, aparte del dióxido de carbono. Cuando queremos hacer un diagnóstico de malabsorción a fructosa, podemos utilizar diferentes sustratos. O bien podemos utilizar una fructosa en 25 gramos, bien sorbitol en 10 gramos o la mezcla de ambos sustratos, siempre en la mitad de su concentración, es decir, 12,5 gramos de fructosa y 5 gramos de sorbitol. En este caso es un poquito lo mismo que con la lactosa, pero en este caso con un mecanismo diferente, como también vimos al principio. Cuando esta fructosa no se absorbe adecuadamente mediante el transportador GLUT5 porque se sobrecarga, se sobrepasa ese transporte, va a llegar sin hidrolizar al colon, donde al igual que la lactosa va a estar fermentada por esta flora intestinal allí presente, dando lugar a ácidos grasos de cadena corta y gases como son el hidrógeno y el metano. Insisto mucho en esto porque al final está muy bien que lo sepamos y que lo vayamos teniendo un poco en mente cómo se produce este proceso de azúcar, degradación, fermentación y gases. En este caso veremos el sustrato para el diagnóstico de SIBO. Podemos utilizar 3 sustratos diferentes. Por una parte tendremos la glucosa en 75 gramos. Sabemos que la glucosa se va a absorber en el duodeno y por lo tanto vamos a tener un diagnóstico de SIBO proximal. Mientras que con los sustratos de lactitol y lactulosa, ambos en 10 gramos, no se van a absorber en el intestino delgado. Son sustratos no absorbibles, así se dice. Y van a diagnosticarnos o bien SIBO proximal y distal. Tenemos la posibilidad de ver ambos SIBOs. Con lo cual, desde nuestras recomendaciones, desde los estudios, siempre hemos recomendado hacer el sobrecrecimiento con estos sustratos, ya que lo que nos permite ver es el paso de los mismos durante todo el tracto digestivo, ya sea intestino grueso o intestino delgado. Con lo cual, serían, como quien dice, los sustratos de elección para esta prueba. ¿Y cuáles son las diferencias entre hacerlo con uno o con otro? Pues bien, con el test con glucosa, si existe ese SIBO proximal, esa microbiota va a metabolizar el sustrato y va a impedir su absorción en la pared intestinal del intestino delgado, con lo cual nos van a producir ácidos grasos de cadena corta, gases
hidrógeno, metano y CO2. Sin embargo, con los test con sustratos no absorbibles, si existe excesivo, estos son metabolizados por la microbiota en el intestino delgado, por lo que esa producción de gases se va a producir antes del minuto 90. Principalmente, esto va a afectar al hidrógeno. Esto lo veremos más adelante, iremos un poquito más despacio para que también os quede claro. ¿Vale? O sea, esto afectará solamente al hidrógeno, el metano, en cualquier momento que se fermente, podríamos decir que hay un sí. Nosotros, para realizar toda esta presentación, todos los estudios y todos los criterios actuales para la interpretación y la técnica, nos basamos en ciertos estudios. Entre ellos nos encontramos con el Consenso Europeo del 2021 y el americano del 2017. ¿Y en qué consisten los kits? ¿Qué nos podemos encontrar en ellos? Pues por una parte van a constar de un sustrato, un sobre con un sustrato. En función de lo que queramos analizar, tendremos uno u otro sustrato en la cantidad correspondiente cada uno de ellos. Tendremos 8 o 12 tubos para esa recogida del aliento, habrá uno siempre basal antes de ingerir el sobre y luego habrá unos 7 u 11 en función de qué prueba vamos a analizar post, una vez que hayamos ingerido el sobre. Tenemos 2 tubos flexibles o bien 2 pajitas, etiquetas identificativas e instrucciones de uso. En cuanto a la toma de muestra, no nos vamos a dilatar mucho en esto, pero para que sepáis cómo se recogerían estas muestras. Nosotros, una vez que tenemos los diferentes tubos, recogeríamos una muestra predosis, es decir, la basal, sin haber ingerido ningún tipo de sustrato. A continuación, disolveremos ese sobre que tengamos con una cantidad de agua suficiente para su disolución. Entre ellos serían aproximadamente unos 250 mililitros de agua. Tendremos que esperar como unos 25 minutos en el caso de las pruebas de azúcares y unos 15 minutos en el caso del sobrecrecimiento bacteriano. Iremos recogiendo las muestras de los diferentes tubos durante 15 minutos en el caso del sobrecrecimiento bacteriano o cada 25 minutos en el caso de los azúcares, durante aproximadamente 3 horas, que sería lo que nos durarían este tipo de pruebas. Una vez hablado de los kits, veremos los resultados que nos proporcionan estas pruebas, estos análisis, este aire expirado. Esto sería un resultado de una gráfica de lactosa para un paciente intolerante a lactosa. Tendremos por una parte en el eje X el tiempo enfrentado a la concentración de hidrógeno y de metano, siempre en partes por millón. Tendremos los 2 gases estudiados, el hidrógeno y el metano, cada uno de un color, y los diferentes tiempos por los que pasan por los diferentes órganos os los he querido presentar para que lo veamos un poquito más claro. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer para los test de azúcares sería fijarnos en el valor basal. El valor basal sería el tiempo 0. ¿Vale? Siempre debería ser menor de 10 partes por millón. En el momento en el que tenemos unos valores de 10 a 20 partes por millón, podemos decir o podemos sugerir más bien que el paciente no ha realizado correctamente la preparación. Esto no es un consenso universal, va a depender mucho del paciente, va a depender y tendremos que preguntarle si realmente ha hecho adecuadamente la preparación, si ha cumplido los tiempos. Con lo cual, esto es un punto que tenemos que controlar, pero no siempre darlo por sistemático. Por otra parte, si los valores basales van a exceder de 20 partes por millón, nosotros nos podemos plantear otras causas. Principalmente se va a deber por un sobrecrecimiento bacteriano o también puede ser debido a un retraso en el vaciamiento gástrico o fermentación por la flora bacteriana. Aparte del inicio de la gráfica, nos vamos a tener que fijar en el resto de la gráfica. Y para ello, otro punto importante en el cual nos tenemos que fijar es en la concentración de hidrógeno. Si esta concentración de hidrógeno se incrementa en más de 20 partes por millón con respecto al valor basal, se consideraría positivo. Y si el metano se eleva en más de 10 partes por millón en cualquier punto de la gráfica, lo vamos a considerar que hay positividad para malabsorción de azúcares. Siempre vamos a estar hablando de malabsorciones. Una vez que a esta malabsorción le agreguemos los síntomas del paciente, siempre se tiene que documentar estos síntomas, podemos decir que hay una intolerancia, que el paciente presenta una intolerancia. Con lo cual, una malabsorción más síntomas, intolerancia. ¿Cómo se pueden recoger estos síntomas? O bien, por una parte, lo podéis recoger mediante un formulario de recogida de síntomas, o bien lo podéis recoger vosotros mediante alguna tabla, algún cuestionario que vosotros queráis realizarle al paciente, pero es muy importante tener esto clarísimo, o bien se pueden realizar mediante escalas validadas o pues la escala básica que es aquí o cualitativas.
Y hablando un poco de esto, para que realmente seamos prácticos, vamos a ver ejemplos de gráficas, tanto de lactosa, fructosa y sorbitol, y la explicación de por qué sería una cosa u otra. Vale, empezaremos en este caso, con la lactosa. Nosotros estamos viendo los dos gases, estamos viendo en diferentes colores, concentración, tiempo, como bien hemos visto. En este caso estamos viendo una elevación de hidrógeno. Esto se produce porque la lactosa no se ha digerido bien, no se ha degradado en los dos monosacáridos, sino que ha llegado al colon y ha sido fermentada por esa microbiota que tenemos allí, por esas bacterias. Con lo cual podemos decir que es una lactosa positivo, porque se eleva el hidrógeno en más de 20 partes por millón respecto al valor basal. En este caso tendremos el sorbitol, que el sorbitol, si recordamos, nos sirve para diagnosticar la intolerancia a la fructosa. La tabla, o más bien la gráfica, es contraria a la anterior. No tenemos nada de elevación de hidrógeno, sin embargo, sí que tenemos el metano elevado. Es decir, el sorbitol ha sido fermentado por estas bacterias, en este caso por bacterias metanogénicas, es decir, por arqueas, en más de 10 partes por millón. Vemos que ese metano se encuentra elevado en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica, con lo cual podemos decir que es positivo para malabsorción de fructosa o sorbitol. Vale, por otra parte tenemos la fructosa y el sorbitol. Recordad que se pueden hacer los dos azúcares juntos en la misma prueba. Y en este caso es un poquito parecida a la anterior. Podemos decir que es positiva porque porque ese metano está elevado en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica. Con lo cual, positivo también para esta gráfica. En este caso, la fructosa, vemos que el metano no se eleva, pero vemos que el hidrógeno sí que está elevado. El hidrógeno se eleva en más de 20 partes por millón respecto al valor basal, con lo cual, positivo para malabsorción de fructosa. Una vez que hemos visto las gráficas de fructosa, veremos las gráficas y la interpretación del sobrecrecimiento bacteriano. Van a ser muy parecidas a las anteriores, cambia algún pequeño detalle que me gustaría comentaros y que hagamos otro recordatorio también para ir un poco quedándonos con estas cositas. Con lo cual, en estas gráficas, el resultado, o más bien el gráfico va a ser exactamente igual que las anteriores, dependiendo un poco de los tiempos. Aquí en este caso vais a ver que se analizan más tiempos, ya que es muy importante el paso del minuto 90, donde nosotros tenemos ese paso del sustrato de intestino delgado a intestino grueso. De ahí a que recojamos más tiempos. En este caso nos tenemos que fijar exactamente lo mismo en el valor basal, en la concentración de hidrógeno y metano inicial. Ese valor siempre va a tener que ser menor de 10 partes por millón para que nosotros digamos que es negativa, que esa prueba es negativa por lo menos al inicio. Luego siempre hay que mirarlo con el compendio restante de la gráfica. Si tenemos entre 10 y 20 partes por millón al inicio, podemos decir que puede haber una mala preparación, y por encima de 20 partes por millón podemos sugerir que hay un SIBO, que ya empieza a fermentarse ese azúcar desde momentos muy iniciales en el paciente. Con lo cual, aparte de ese valor inicial, nos tenemos que fijar en el resto de la gráfica. Y para ello, para tener un diagnóstico positivo de SIBO, nos fijamos por una parte en el hidrógeno. En el momento en que se eleve en más de 20 partes por millón respecto al valor basal, y siempre, muy importante, antes del minuto 90, podemos decir que es positivo. Porque ese hidrógeno, una vez que pasa el minuto 90, es normal que esté elevado. Siempre en condiciones fisiológicas ese hidrógeno va a estar elevado a partir del minuto 90, pero antes no, antes ya existe una proliferación de bacterias donde no deberían estar. El metano, si se eleva en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica, vamos a decir que también hay un SIBO, o bien un IMO por arqueas. Hablamos de SIBO para generalizar todo, pero si queremos ser más concreto, podemos decir qué tipo de bacterias produce, qué sobrecrecimiento y en qué parte. ¿Vale? Muy importante saber que la clínica, como veis bien en la diapositiva y destacado, no es un criterio de positividad de SIBO. Siempre tenemos que hacer un análisis, un estudio y establecer un diagnóstico para nosotros confirmar ese resultado positivo. Con lo cual, una vez que os he mostrado esta gráfica en dos slides diferentes, veremos qué nos dice esta gráfica. En esta gráfica vemos, por una parte, que existe una elevación de hidrógeno en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica, con lo cual nosotros podemos decir que hay un sobrecrecimiento por arqueas, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, y además la concentración de metano inicial
ya está elevada, está en 20 partes por millón. No es algo muy característico, pero analizando toda la gráfica podemos decir que hay un sobrecrecimiento por arqueas en este paciente. Por lo tanto, al igual que con las gráficas de azúcares, veremos gráficas de sobrecrecimiento bacteriano con diferentes sustratos. El primero de ellos que os he traído es el de glucosa. ¿Vale? Con la glucosa nosotros sabemos que se absorbe en el duodeno, pero cuando no se absorbe y cuando existe una elevación de cualquiera de los dos gases, como es en este caso, podemos decir que hay un sobrecrecimiento bacteriano. En este caso, como el hidrógeno está elevado en más de 20 partes por millón respecto al valor basal, podemos decir que hay un SIBO positivo. Y esto además está ocurriendo antes del minuto 90, porque estábamos diciendo que después del minuto 90 es normal. En este caso, el hidrógeno no está excesivamente elevado, simplemente está elevado el metano. Con lo cual, una vez que el metano está elevado en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica, podemos considerarlo positivo. Y un punto muy importante que también quiero que sepáis es que veremos más adelante también, en alguna gráfica podéis ver que el metano está elevado, en el caso del sobrecrecimiento bacteriano, y el hidrógeno está plano, no hay hidrógeno. A partir del intestino, o sea, a partir del minuto 90 en el intestino grueso. Esto nos indica que estas arqueas han consumido este hidrógeno que está producido por otras bacterias, con lo cual tendríamos tanto SIBO como SIMO, o más bien limo como LIBO, ¿vale? Las dos, porque están siendo consumidas por estas arqueas. En este caso, esta gráfica totalmente plana, y esto es porque la glucosa se absorbe sin ningún tipo de problema, con lo cual, negativo. No tendríamos ninguna positividad para este paciente. En este caso, con el sustrato de lactulosa, que es un sustrato no absorbible, aquellos que decíamos que serían los sustratos de elección junto con el lactitol. En este caso, podríamos decir que el hidrógeno se encuentra elevado en más de 20 partes por millón respecto al valor basal y siempre antes del minuto 90, y encima el metano también lo tenemos elevado en el intestino grueso, en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica, con lo cual positivo. En este caso, es una gráfica muy interesante que quería compartir con vosotros. En este caso también tenemos un sustrato de la lactulosa y vemos los dos gases. Por una parte, si aquí nosotros solamente estudiáramos el hidrógeno, dejáramos de lado el metano, diríamos, este paciente es negativo, porque estábamos diciendo que estábamos diciendo que el hidrógeno a partir del minuto 90 es normal que se eleve, con lo cual si quitamos el metano diríamos SIBO negativo, estaríamos dando un falso negativo. De ahí la importancia de estudiar los dos gases. Aquí estamos viendo que este paciente, cuando analizamos el metano, ya desde valores muy iniciales, tiene un metano elevado, tiene una fermentación, tiene unas arqueas elevadas. Con lo cual, este paciente es SIBO positivo y lo sabemos por el metano, no por el hidrógeno. ¿Vale? Muy importante esto. En este caso, os he querido traer con el lactitol también para que veáis un resultado en este caso de SIBO negativo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno sí que está elevado en más de 20 partes por millón, pero después del minuto 90. Con lo cual, no hay ningún tipo de positividad para SIBO y el metano no está elevado. A continuación, veremos un ejemplo de gráficas, tanto de malabsorción azúcares como sobrecrecimiento bacteriano, un poquito un mix de ambas. Con esto os quiero decir que en ciertas gráficas, principalmente de azúcares, podemos ver, o más bien podemos sugerir que hay cierto SIBO. No con esto nosotros podemos diagnosticarlo 100%. Necesitamos siempre intentar apoyarnos en una prueba para diagnosticar ese sobrecrecimiento bacteriano. Pero es verdad que hay pacientes que se les ve clarísimamente y ya se les puede ir tratando o ir viendo un poquito qué puntos hay que modificar en la alimentación. Con lo cual, en este caso, la lactosa, clarísimamente positiva para la lactosa, el hidrógeno se dispara, se eleva ya desde el minuto 50 aproximadamente, se eleva más de 20 partes por millón con respecto al valor basal y también podemos ver y decir que es sugestiva de SIBO, porque este hidrógeno está elevado antes del minuto 90, con lo cual quiere decir que ese paciente ya está fermentando en el intestino delgado. En este caso, la lactosa, claramente podemos decir que es positiva para la lactosa, para malabsorción a lactosa, porque ese metano está elevado en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica. Pero aparte de eso, podemos ver que es sugestivo de SIBO,
porque este metano se encuentra elevado tanto en intestino delgado, que es antes del minuto 90 aproximadamente, como en intestino grueso, después del minuto 90. La fructosa, en este caso, os he traído una gráfica de fructosa para el diagnóstico de la intolerancia a la fructosa. Podemos decir que este paciente es positivo en fructosa, ya que el hidrógeno está elevado en más de 20 partes por millón respecto al valor basal, y el metano también. Ya desde el inicio, además, se puede observar que este metano se eleva en más de 20 partes por millón y se mantiene elevado durante toda la gráfica. Hay pacientes que van a tener ese metano elevado ya desde momentos muy iniciales, con lo cual podemos tener una sugestividad de que, o más bien una predicción de que ese paciente tiene SIBO, puede sugerir eso. En este caso, por dos razones. Uno, porque el metano está elevado en más de, aproximadamente está como en 30 partes por millón ya desde el inicio, con lo cual positivo, y está elevado en más de 10 partes por millón respecto a cualquier punto de la gráfica durante toda esta gráfica. Y el hidrógeno también está elevado en más de 20 partes por millón respecto al valor basal y antes del minuto 90. Vale, una vez que hayamos analizado o que hemos analizado las gráficas, luego cualquier duda que tengáis la podemos resolver respecto a este tema. Ahora nos centraremos en la parte de aquellos alimentos que guardan relación con las intolerancias alimentarias o bien la dieta FODMAPs. ¿Qué es FODMAPs? A muchos de vosotros os sonará qué es FODMAPs, muchos de vosotros probablemente tratéis en consulta, lo hayáis visto, no os hayáis atrevido a tratar con ello. Bueno, os he traído un poco una recopilación de qué es, qué azúcares nos encontramos en ellos, qué fases se van a llevar a cabo y qué beneficios, ¿vale? Con lo cual, lo primero, tenemos que saber que FODMAPs es un acrónimo compuesto por oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Estos hidratos de carbono son de cadena corta que siempre se van a absorber con dificultad en el intestino delgado. Como esto no se absorbe, como tiene esa dificultad, van a ser susceptibles de ser fermentados en el intestino grueso por la flora intestinal en el colon. Esto va a provocar, por una parte, agua y todos esos gases que hemos estado hablando anteriormente durante toda la presentación que llevamos, hidrógeno y metano. Todo esto va a alterar el movimiento del intestino y va a producir sintomatología. La he visto anteriormente. Flatulencias, diarrea de estreñimiento, hinchazón, distensión abdominal, etc. Entre ellos os he querido traer los azúcares que se recogen en este acrónimo. Tendremos por una parte un monosacárido donde nos encontramos la fructosa. Nos lo podemos encontrar en alimentos como azúcar de mesa, miel, determinadas frutas y verduras. Tendríamos el disacárido, que es la lactosa, donde se encuentra principalmente el lácteo de origen animal. Oligosacáridos, que son cadenas largas, ¿vale? Por una parte tenemos los fructooligosacáridos, los FOS, o los GOS, que son los galactooligosacáridos. Los FOS los encontraremos principalmente en el trigo, centeno, cebolla y ajo, como cadenas de fructanos, y los GOS los encontraremos principalmente en las legumbres. Los polioles son aquellos azúcares que guardan ese final de ol, sorbitol, xilitol, maltitol. Normalmente los puedes encontrar como edulcorantes o bien en alimentos en los que se le hayan eliminado los azúcares y se hayan agregado edulcorantes para pérdida de peso, alimentos lights, o sea, es un poco todo aquellos que se añadan como para reducir calorías y aparte en determinadas frutas. A continuación veremos qué alimentos contienen un alto contenido en FODMAPs. No os he querido traer toda la lista porque realmente no quería dilatar mucho en este punto, simplemente son aquellos alimentos más importantes, grupos de alimentos y qué alimentos son los más importantes. De todas maneras, tenéis disponible a pie de esta diapositiva, veréis donde podéis encontrar el artículo completo con todos los alimentos en general, pero bueno, nosotros vamos a destacar aquellos que nos interesan más. En la lactosa la vamos a encontrar principalmente en leche y derivados lácteos con lactosa. Fructanos, fructosa, galactanos y polioles los vamos a encontrar en todos los alimentos que veis a continuación. Frutas, principalmente manzana y pera. Manzana y pera son las que más van a contener, aparte de la ciruela, albaricoque, sandía, cerezas, por supuesto fruta deshidratada y jugo de frutas, ya que estamos quitando la fibra de este alimento y nos estamos quedando realmente con la pulpa, con los azúcares de esa fruta, ya sea la fruta deshidratada que se ha quedado tal cual concentrada o el jugo de frutas que tenemos todo el azúcar. Por otra parte, verduras y hortalizas, ajo y cebolla 100%, fructanos a tope.
puerro, alcachofas, berza, repollo, coliflor, etc. Las legumbres, donde nos encontramos todas las legumbres, garbanzos, judías blancas, pintas, guisantes, frutos secos, anacardos, pistachos, también muy rico en fructanos, avellanas, almendras, cacahuetes. Los cereales, trigo, centeno, maíz y mijo, cebada, muy ricos también en fructanos, especialmente el trigo. Azúcares, por supuesto, nos lo podemos encontrar en forma de azúcar de mesa, en miel, sirope de agave, panela, azúcar integral, mermeladas, edulcorantes, todos aquellos alimentos que os había comentado con azúcares añadidos o que contengan algún azúcar entre sus ingredientes, bebidas y alcohol, vino blanco, cerveza. La cerveza, aparte de llevar cebada, es un alimento que no se recomienda en este tipo de dietas, porque nosotros lo que queremos reducir es la inflamación que tiene ese paciente. Con lo cual, si nosotros a ese paciente le estamos dejando beber cerveza, ese paciente va a estar hinchado, porque la cerveza al final nos hincha y queremos todo lo contrario. Al igual que las bebidas con gas y azucaradas, por una parte tenemos que quitar ese azúcar de las bebidas y por otra parte el gas de estas bebidas que van a producir lo mismo que la cerveza. Bebidas alcohólicas, salvo vermut rojo y vodka, y café torrefacto. El único café que se podría tomar sería el café soluble, 100% café soluble, ya que los cafés torrefactos van a llevar azúcar en su composición en la gran mayoría. Por otra parte, si quitamos todos estos alimentos, por supuestísimo, alimentos procesados y especiados, habría que retirarlos, salsas, vinagre, que al final va a generar esa acidez en el intestino que no nos interesa, y especias picantes. Fases de la dieta FODMAPs. Bueno, tiene diferentes fases. La primera de ellas sería una eliminación estricta de todos aquellos alimentos que contengan un alto y un medio cantidad de FODMAP y durante aproximadamente 2-6 semanas. Esto va a depender mucho del paciente, por eso es muy importante y como nutricionistas vosotros sabréis, y entiendo que consultas trabajaréis así, individualizar la dieta. Muy, muy importante. No siempre el paciente va a necesitar la misma dieta ni los mismos tiempos. Y todo acorde a la patología que presente y a los síntomas que presente este paciente. A continuación, una vez que se haga esta fase restrictiva, tendremos una fase 2, donde habría una reintroducción gradual y progresiva de los alimentos que han sido retirados, siempre valorando esa sintomatología. Si ese paciente presenta sintomatología con algún alimento que se vaya reintroduciendo de manera gradual, habrá que valorar retirarlo o bien reducir su cantidad. Y por último, la fase 3 sería una personalización de la alimentación. Y todo esto va a depender en función de la tolerabilidad y la tolerancia del paciente. ¿Vale? Tenemos que intentar encontrar qué alimentos, qué cantidades tolera el paciente para estructurarles una dieta. Estructurar una dieta y tener una alimentación equilibrada. También es verdad que la mayoría de los estudios principalmente se han centrado en esa fase 1, en esa fase de eliminación estricta, en esa fase restrictiva. ¿Y qué efectos podemos encontrar a nivel gastrointestinal beneficiosos de esta dieta FODMAP? Siempre y cuando la dejemos, por supuesto, en un tiempo determinado, no dietas que se prolongan años y años, que ahí ya encontramos cierta deficiencia e incluso la alteración de la microbiota puede ser mayor que dejarla durante menor tiempo. Con lo cual, si lo dejamos en los tiempos determinados, vamos a encontrar, por una parte, aumento del bolo fecal, mejoría de la absorción del calcio, aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta, que estos van a servir de alimentos para los enterocitos que van a estar presentes en el intestino. Y también se ha visto que estimula o va a producir una estimulación de ciertos componentes de la microbiota, como va a ser en este caso el Bifidobacterium. Y conseguimos un efecto positivo sobre el crecimiento y función de parte de la microbiota intestinal. A continuación os he querido traer un ejemplo de dieta FODMAPs. En su momento, yo cuando trabajaba con pacientes realicé muchas dietas individualizadas a cada una de ellas y os he recogido una. Por ejemplo, en el desayuno, una buena opción sería café natural, 100% natural o cacao puro 100%, sin ningún tipo de azúcares ni edulcorantes. Podemos añadirle leche sin lactosa o bien leche vegetal en función del hidrato de carbono o bien del cereal más bien que el paciente tolera, arroz, avena, alpiste siempre sin azúcar y edulcorante de manera opcional. Si se recomendaría stevia 100% pura. Glucósidos de esteviol, y esto es muy importante que el paciente lea la composición a la hora de la compra porque en muchos sitios te lo venden como stevia y no es stevia, ¿vale? Tiene que ser 100% glucósidos de esteviol. Podemos acompañarlo de pan de cereales permitidos con aceite de oliva y sal y o huevo revuelto, en función de querer añadir proteína o no en el desayuno. Media mañana, una bebida de arroz con un puñado de arándanos.
La comida podríamos elegir la quinoa como hidrato de carbono con salmón a la plancha y rúcula con un chorrito de limón y pan apto. Vemos que tenemos los 3 macronutrientes en la comida. Merienda, un yogur sin lactosa, donde le podemos añadir unos copos de avena y un cacao en polvo 100%. Es muy importante que todos los alimentos y todos los cereales que se introduzcan no sean integrales, ya que en la parte integral tenemos, está la cascarita del integral, nos encontramos la fructosa, con lo cual es muy importante que todos los alimentos, todos los cereales sean blancos, pan blanco, arroz blanco, etc. La cena, un ejemplo de cena sería un puré de calabacín con patata y un quesito sin lactosa con una tortilla de patata sin cebolla. Muy importante, porque hay pacientes que si no le dices exactamente lo que tienen que hacer, para ellos es un follón. Por lo tanto, yo si vosotros trabajáis en consulta con este tipo de dietas, siempre os recomendaría individualizarle a cada uno con menús. Es verdad que hay pacientes para todo y cada uno lo puede llevar más fácil o más difícil. Con lo cual, siempre hacer algún ejemplo de dieta para que se lleven ellos. Y nada, os dejo por aquí recogida la bibliografía. Son todas las que hemos utilizado para esta presentación. Si necesitáis alguna, yo encantada de enviárosla. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda en este momento, o bien por una parte me podéis escribir a maria.lopez@isonet.com, o bien habilitaremos ahora durante unos 15, 20, 25 minutos en función de las dudas que vayan a surgir por el chat las preguntas que os hayan surgido. ¿Vale? Voy a quitar la presentación para poder acceder a ver la presentación, a ver las respuestas. Vale, genial. Disculpad que estaba mirando el chat para habilitaros el script por el chat, porque creo que antes no sé si se podía del todo. Vale. Por ejemplo, la primera pregunta, no sé muy bien quién la realiza, pero bueno. Al reducir tanta fibra en la dieta baja en FODMAPs, ¿por qué aumentan las bifidobacterias? ¿Vale? Por otra parte, tenemos, bueno, pues voy a ir leyendo, es que no voy a ir leyendo todas porque es que son un montón. Vale, bueno, hay gente que está despidiendo, vale, muchas gracias. Vale, si te sientes que tienes estos síntomas, los test de aliento se pueden pedir a tu médico de cabecera. En principio, se podrían solicitar. También es verdad que se pueden conseguir o bien a través de, en este caso, de nuestra página web o bien ponerse en contacto con nosotras, simplemente para que os demos la información y ya con ello explicaros un poquito más en detalle cómo se pueden conseguir. ¿Vale? Por eso os recomiendo que mi compañera os ha habilitado un link de inscripción, donde ese link de inscripción lo podéis rellenar con vuestros datos, nombre, apellidos, email, y allí vamos a recoger todos aquellos mails y todos aquellos nombres que estén interesados en conocer más. ¿Vale? Con lo cual se podrían adquirir o bien de método por e-commerce o mediante vía nosotras, que os lo intentaremos facilitar. Vale, otra pregunta. ¿Podría recordar cómo diferenciar si el paciente no ha ido a la prueba bien preparado de un sino positivo? Vale. Una vez que, en el caso de que queremos realizar un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano con uno de los test, en este caso utilizando el lactitol, siempre tenemos que recordarle al paciente, no he querido entrar en este tipo de apartados porque no era realmente el fin de esta reunión, pero es verdad que el paciente necesita ir preparado, es decir, no va a poder tomar, en este caso, probióticos durante 2 semanas anterior a la prueba, no podría tomarse antibióticos durante 4 semanas antes a la prueba y laxantes, tampoco podría tomar ningún tipo de laxantes. Y ese paciente tendría que realizar una dieta baja en hidratos de carbono durante el día anterior. ¿Vale? Eso sería muy importante, eso es algo que el paciente tiene que realizar. ¿Vale? Una dieta baja en hidratos de carbono donde principalmente sea proteínas y arroz recién hecho.
no que esté un tiempo que se haya cocinado, que se haya guardado en la nevera y que se vuelva a utilizar, porque si vamos a crear un almidón resistente y eso realmente no lo queremos porque va a ser fermentado. ¿Vale? Con lo cual, una vez que eso se aclare, nosotros podríamos decir en las gráficas que puede haber una mala preparación cuando la concentración de hidrógeno de metano está entre 10 y 20 partes por millón. ¿Vale? Ahí podríamos sugerir que hay una mala preparación. De ahí a que tengamos que preguntarle al paciente cómo lo ha hecho, cómo lo ha realizado, etc. Espero haber resuelto la pregunta. A ver. Vale, tengo otra pregunta. ¿Cuántos alimentos máximos deben de reintroducirse en la fase 2? En este caso, lo suyo es hacer una reintroducción gradual de aquellos alimentos que tengan menos fructosa o fructanos, siempre empezando por los que tengan menos a los que tengan más. Al final es valorar qué alimentos podemos ir reintroduciendo, ¿vale? Lo ideal sería introducir un alimento cada 5 o 7 días aproximadamente y siempre de menor a mayor cantidad. Empezar con un trocito, con 2, con 3 y que el paciente siempre vaya apuntando qué sintomatología tiene cuando se va reintroduciendo ese alimento. Si ese paciente no tiene ningún tipo de sintomatología con ese alimento, es un alimento que ya puede introducir en su alimentación normal. Sin embargo, si el paciente tiene algún tipo de sintomatología, habría que cortar ese alimento, ¿vale? Y siempre lo tiene que decir en consulta. Es bueno que ellos lo vayan apuntando en una hoja. Con lo cual, ¿cuántos alimentos máximos se deben de reintroducir en la fase 2? Eso es un poco en función del paciente. Es ir haciendo una lista, ir agenciando con él o agendando más bien citas con este paciente e ir viendo la tolerancia del mismo a estos alimentos. Vale, bueno, he visto Fátima, que ha escrito que está interesada en profundizar más, hacer más en este tipo de pruebas. Como os he comentado, lo suyo sería rellenar el formulario para inscribirse con el nombre, apellidos y el mail, y ahí nosotros os enviaremos más información, y si no directamente al correo que tenéis en la presentación, que es maria.lopez@isomed.com. Me podéis escribir libremente y yo sin problema os doy más información. A ver, por otra parte, vale, tengo otra pregunta de Paula. ¿La dieta se puede hacer en sinergia con el ciclo de antibióticos? En principio sí que se puede hacer. Es verdad que nosotros primero recomendamos hacer, o más bien en su momento cuando yo trabajaba recomendaba primero realizar esa parte de antibióticos y luego la dieta, más que nada por comodidad del paciente, pero sí, no hay ningún problema en hacer una sinergia. Vale, tengo otra pregunta. Si sale negativo de Marta, si sale negativo en intolerancia a la fructosa, hay que quitar igualmente los lácteos en una dieta FODMAPs. En caso afirmativo, ¿sirve la leche sin lactosa? Vale, esta es muy buena pregunta. Si sale negativo en intolerancia a la, si sale negativo en intolerancia a la fructosa, los lácteos de por sí estrictamente no tendrían por qué eliminarse, ¿vale? Si hemos visto que la lactosa es negativo, no tendríamos por qué eliminarlos. Pero también es verdad que al final tenemos una permeabilidad. Cuando tenemos una intolerancia, en este caso la fructosa, hay permeabilidad. Es probable que alguna molécula de lactosa pueda colarse, con lo cual ya se deja un poco a criterio del nutricionista y al criterio del paciente. Yo desde mi formación y desde lo que he podido aportar, lo solía eliminar, porque es verdad que no existe ningún tipo de dificultad en que el paciente tome alimentos sin lactosa, con lo cual en principio sí que podríamos eliminarla, no hay ningún problema en eliminarla. Siempre vamos a saber que esto es temporal, no se va a eliminar durante todo el tiempo, luego probaríamos a reintroducirla. A ver. Vale, es que hay muchas preguntas sobre la fase de reintroducción. Bueno, una vez, es que estaba justo leyendo esta, una vez que se haya hecho el tratamiento para el SIBO y llevado a cabo la dieta FODMAPs, ¿cómo se hace el proceso de reintroducción específicamente? Vale, una vez que se haya hecho la dieta FODMAPs, que haya pasado ese tiempo, habría que, como me parece que he comentado anteriormente, realizar una lista, elegir aquellos alimentos que tienen de menor a mayor grado de fructosa y fructanos y comenzar a reintroducirlo en el paciente. ¿Vale? Habrá que empezar a introducir siempre de menor a mayor cantidad
en un tiempo determinado y ir citándonos con este paciente para ir viendo qué tal sienta. Vale, tengo otra pregunta. En la última gráfica, antes del apartado 4, de los alimentos que sale positiva, vale, es justo la última gráfica, vale, que sale positiva en fructosa y sugestiva de SIBO, ¿por qué no es positiva de SIBO? Vale, esta es una de las gráficas que os había comentado, que nosotros realmente estamos viendo la fructosa, con lo cual nosotros en un análisis o en un test de fructosa no podemos decir que es 100% SIBO, podemos decir que es sugestivo de SIBO, de ahí a que no afirmemos 100% que es SIBO, ¿vale? No podemos hacerlo porque no es una prueba específica para SIBO, tendríamos que hacer un test específico con lactitol para ver si realmente este paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano. Podemos sugerirlo, pero no podemos nunca afirmarlo, ¿vale? Es por eso. Vale. Vale, he visto que, no sé si el formulario funciona, vale, no sé si funciona, en principio cuando nosotros lo probamos, vale, mi compañera está en ello, con lo cual ahora os lo volverá a enviar, ¿vale? De todas maneras, lo dicho, me podéis escribir directamente a mí, quedaros con el correo, pero ahora nos volveremos a enviar. ¿Qué más? A ver. Vale, gracias por la presentación. Vale, en un paciente con SIBO y con dieta en FODMAPs y con estreñimiento, ¿cómo trataríais el estreñimiento? Vale, en este caso yo siempre recomendaría tratarlo con alimentos, es decir, avena, ¿vale? La avena al final tiene mucha fibra y sí que es verdad que nos ayuda sobre todo en casos de estreñimiento. Por otra parte, aunque parece una tontería, es muy importante beber mucha agua, realizar ejercicio físico, moverse y, por supuesto, las semillas de lino. No hay ningún problema en introducirlas en una dieta FODMAPs, con lo cual las semillas de lino, lo ideal sería que ese paciente las deje reposar el día anterior en un vasito de agua, ¿vale? Para que salga la fibra y al día siguiente ese paciente lo ingiera entero. Con lo cual estamos dando un aporte de fibra para que pueda ir al baño. Vale, ¿qué más? Probióticos al acabar la fase de exclusión. Vale, el tema de los probióticos es interesante. Es verdad que no hay muchos estudios en relación a los probióticos y FODMAPs. Sí que se suelen recomendar, pero ya no tanto en función o no tanto al final de la exclusión, sino yo creo que un poco ya al final de la reintroducción. Cuando ya hayamos reintroducido, podemos plantearnos qué probiótico le queremos dar. ¿Vale? Eso también va a depender mucho del paciente, de la sintomatología y del clínico que lo trate. No a todo el mundo le parece bien tratar con probióticos antes, después o durante. A ver. Vale, es que, bueno, Ana Martín ha preguntado muchas preguntas que casi prefiero, es que has preguntado como 3 o 4, casi prefiero que tal cual lo que está recogido en este chat me lo envíes al correo, ¿vale? Y ahí yo mañana tranquilamente os conteste todas las preguntas que tengáis, porque es que si no se va a dilatar mucho. Vale, a ver, entre rondas de antibióticos, ¿cuánto tiempo recomendáis dejar pasar hasta repetir la prueba? Vale, un mes. O sea, nosotros tendríamos que hacer, cuando tratemos con antibióticos, esperar un mes para realizar la prueba. ¿Vale? Si el paciente no va a volver a realizar otro ciclo antibiótico, esperaríamos aproximadamente una semana para que realice otra prueba. Es decir, por ejemplo, el paciente se ha tratado de un SIBO, ¿vale? Y quiere hacerse un test de fructosa y otro test de lactosa. Vale, tendrá que esperar un mes para realizarse ese test de fructosa y tendrá que esperar una semana para realizarse ese test de lactosa. No por nada en concreto, simplemente hay que respetar tiempos y dejar reposar el intestino. ¿Vale? O sea que en principio esos serían los tiempos. A ver. A ver, tengo por aquí más. Vale, ¿estos kits los pueden realizar los nutricionistas? Sí, en principio no hay ningún problema. De hecho, desde ISOMED nosotros conocemos
nutricionistas que los realizan, los tienen en consulta, disponen de ellos o dan la información necesaria al paciente para que éste los pueda adquirir por él mismo. Así que sí, no hay ningún problema en que lo realicen, ¿vale? Con las gráficas que hemos realizado, con las gráficas que hemos estado repasando, nosotros podemos ver hacia qué parte va. Si ese paciente lo acompañamos en una consulta médica, mucho mejor, porque tenemos el diagnóstico médico que nos va a confirmar y nos va a hacer un estudio más extenso dentro de lo que los propios nutricionistas podemos hacer. Pero sí que se puede realizar de manera autónoma. Vale. Vale, bueno, Vanessa vuelve a preguntar algo en relación al tema del sobrecrecimiento, bueno, más bien sobrecrecimiento y estreñimiento. Si el paciente no puede, si el paciente no puede dejar el laxante para la prueba por el fuerte estreñimiento y alguna alternativa al laxante que no interfiera en el resultado, yo siempre os digo que no hay nada mejor que la alimentación, ¿vale? Intentar con las semillas de lino, con agua, con avena. Yo he tenido en su momento bastantes pacientes que sufrían estreñimiento y con esto les iba bastante bien. Claro, depende del grado de estreñimiento. Hay pacientes que lo han probado todo y es que no les vale nada. Entonces, bueno, lo suyo sería comentar esto y resolverlo con ellos. Si no es posible, habría que intentar buscar algún laxante, pero nunca para el resultado. O sea, nosotros, si queremos hacer alguna prueba de SIBO, mejor no recomendar ningún tipo de laxante, principalmente los osmóticos, ni enemas de limpieza ni nada, con lo cual para el resultado solamente alimentación. A ver. Vale, otra pregunta de Paula. Si estás excluyendo FODMAPs, entiendo que esa proporción de gases no va a ser tan realista al mes del antibiótico, si no se ingieren alimentos que puedan provocar la reacción. Vale, evidentemente, o sea, si nosotros tenemos, si realmente nosotros queremos diagnosticar a un paciente que no sabemos qué le pasa, que no sabemos si tiene intolerancia, si tiene sobrecrecimiento, con lo cual vamos a realizarle este test, veremos qué resultado ha tenido y lo vamos a tratar, ¿vale? A nivel nutricional. Lo suyo sería que una vez terminada esta fase de alimentación, lo repitamos para ver si realmente este paciente va a seguir teniendo esa fermentación, ¿vale? Va a seguir fermentando estos alimentos. Lo suyo es que sean menos, porque estamos eliminando todos aquellos alimentos que están provocando esta fermentación, con lo cual, en principio, el resultado sería o negativo o bastante menos que al principio, 100%. Vale, bueno, todo lo que sea en referencia a cómo adquirir los test, cómo puedes tener más información, lo dicho, si por lo que sea el formulario ahora mismo no funciona, ya funciona, vale, fenomenal, me he dicho Paula que ya funciona, con lo cual podéis escribiros todos los que queráis y si aún así queréis escribirme a mí, lo dicho, aunque sea un poco cansina, yo lo repito, ¿vale? O sea que todo el tema de test me lo preguntáis y lo vemos. Vale, ¿con qué objetivo queremos saber en qué parte se localiza el SIBO? Vale, más que con qué interés queremos saber en qué parte se localiza el SIBO, por eso os dije que yo os lo traje más a nivel científico, en qué parte veríamos qué tipo de bacterias se pueden proliferar. Ya no solamente queremos saber en qué parte se trata cada uno, sino saber qué tipo de población va a estar elevada. No es lo mismo un tratamiento para metano que para hidrógeno, el tema del antibiótico. Es un poco ya a nivel conocimiento vuestro, o sea, creo que está muy bien no solamente ver una gráfica y decir, uy, vale, tiene SIBO, ya está, sino saber, vale, este paciente tiene SIBO en esta parte, aunque sea ya para conocimiento vuestro, porque realmente el tratamiento va a ser muy parecido. ¿Vale? El tratamiento que le damos al paciente no va a cambiar en exceso, sino que se va a tratar con unos antibióticos, se va a realizar una dieta FODMAPs y posteriormente lo suyo sería repoblar con probióticos. ¿Vale? Vale, lo mismo, tengo otra pregunta de Ana, si estos test se pueden realizar en farmacia, en cualquier comunidad autónoma. En principio sí, no hay ningún problema. Se pueden realizar, lo he dicho, tanto en farmacia como en hospitales, como a nivel individual, adquirirlo por la web o bien en consultas de nutrición, pero lo mismo, ponernos en contacto con nosotros para ello. Vale, no sé si me dejo alguna pregunta más por aquí. Yo creo que al principio como han salido muchas preguntas bombardeadas, se me han perdido algunas.
A ver. Sí, creo que he leído casi todas. Alguna por ahí, del principio. Bueno, el tema de la presentación, si vamos a poderos pasar la presentación, esto lo tengo que comentar a nivel interno con el colegio, a ver si es posible enviaros algo resumido o bien completa. Esto lo tengo que ver, ¿vale? Con lo cual, os diría algo, os agradecería que me lo comentarais quien estuvierais interesado para luego poder daros una respuesta. ¿Qué más? Es que yo creo que más o menos... Vale, el SIBO es muy prevalente en trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué opinas de una dieta tan restrictiva en estos casos tan complicados? Bueno, evidentemente, como bien has comentado, Elena, son casos muy complicados, con lo cual incluso hay que individualizar en todos los pacientes, en ellos más, ¿vale? Entonces, siempre es ver qué gana el paciente frente a qué pierde, ¿vale? No tendremos por qué ser tan restrictivos en ese tipo de pacientes si la propia persona o el propio paciente no nos lo permite, con lo cual podemos abrirnos un poco más la mano, en ese caso no eliminar tantos alimentos o bien en cuanto a frecuencia, ¿vale? Pero es lo que digo, es muy individualizado, o sea, a veces es fallo-error en este tipo de pacientes, no se puede extrapolar todo, ¿vale? Vale, ¿por qué el estrés favorece la aparición de SIBO? Nos pregunta Sol. A ver, al final el estrés no solamente es que favorece la aparición de SIBO, es que el estrés de manera general es negativo para nosotros. Tenemos un aumento del cortisol, tenemos acidez, este estrés nos genera una acidez a nivel generalizado si lo mantenemos durante mucho tiempo. Evidentemente, si tenemos un estrés porque tenemos un día justamente en el trabajo muy complicado y estamos estresados, no pasa nada, ni una semana, pero si vivimos en una vida con mucho estrés, ese estrés lo que nos va a hacer es generar una acidez, nos va a alterar toda la microbiota. El estrés es un factor determinante, al igual que una mala alimentación o cualquier evento sociocultural que nos pueda afectar en ello, ¿vale? Si queréis profundizar un poquito más, lo podemos ver y resolvemos con mayor información esta pregunta. A ver. Vale, la segunda, la disbiosis, ¿cómo sabes si se tiene? ¿La glutamina es útil para el tratamiento en estos casos? Vale, la disbiosis, ¿cómo se sabe si se tiene? Vale, nosotros cuando realmente estamos haciendo un test de SIBO para el sobrecrecimiento bacteriano, en este caso, y se han elevado, nosotros podemos decir que hay una disbiosis, ¿vale? Porque realmente no está todo correcto, está habiendo unas bacterias que están siendo proliferadas de manera mayoritaria o bien se han desplazado hacia diferentes partes, con lo cual nosotros ahí ya tenemos una disbiosis. ¿Qué tipo de disbiosis tenemos? Aparte de saber que esas bacterias, unas van a producir hidrógeno y otras metano, ¿qué tipo de bacterias son las que están proliferadas? Ahí, con este tipo de test, no lo podemos saber. De ahí a que sea muy importante y para ello investigar test para saber exactamente qué microorganismos están elevados, cómo tratarlos, cómo repoblar a nivel intestinal con probióticos y cómo eliminar aquellos que están produciendo este tipo de daños. Y en este caso, ¿la glutamina es útil para el tratamiento en este tipo de casos? Sí, 100%. Yo hablo un poco ya también desde la experiencia, cuando trabajo en este tipo de consultas, la glutamina se pautaba en el 100% de los pacientes prácticamente cuando empezaban ya una dieta estricta de eliminación de FODMAPs. Con la glutamina lo que nos hace un poquito es sellar las paredes del intestino delgado y hacer como ese efecto barrera para que no se cuelen tantas moléculas por las paredes. Así que la glutamina, yo todo lo que he utilizado en los pacientes ha ido muy bien en su momento y no tengo nada en contra de ella para utilizarlo, todo lo contrario. Vale, yo creo que más o menos las de arriba han sido más o menos todas contestadas. Vale, alguna más por abajo. Vale, muchas gracias a todos aquellos que se está yendo. Muchas gracias por la asistencia, antes de nada. Y nada, espero que os haya servido de formación como tal.
¿Qué más? Tenemos por aquí otra pregunta. A ver. Vale, la grabación se enviará. Vale, esta grabación la está grabando Codigma, la van a colgar ellos en su página de YouTube. Es muy importante que aquellos que han sido, bueno, más bien aquellos que han sido inscritos van a poder acceder sin ningún tipo de problema. De todas maneras, también la podremos tener nosotros. Así que esta grabación la podéis encontrar en el canal de YouTube o bien en casos particulares nosotros podríamos un poco compartirla. Vale, bueno, creo que ya te he contestado, Paula, creo que eres. Sobre el tema de la glutamina ya te he contestado y en la disbiosis creo que también te he contestado, con lo cual esta pregunta la hemos vuelto a repetir. Vale, por aquí ya más o menos. Bueno, vamos a dejar 5 minutitos más, ¿vale? Para resolver preguntas, que ya llevamos como unos 20-25 minutos. Las que no os puedan ser contestadas y si os surgen más a lo largo de estos días, lo dicho, os ponéis en contacto con nosotros. ¿Qué más? Vale. Tenemos aquí, bueno, tenemos otra pregunta. ¿Se puede tener una disbiosis vaginal sin alteración intestinal? Sí, al final sí que se podría tener. Es verdad que hay pacientes que tienen una disbiosis generalizada, con lo cual tienen una disbiosis intestinal y también tienen una disbiosis vaginal, o sea, eso es así. Pero es verdad que la flora vaginal también es muy susceptible de cualquier tipo de cambios, de alteraciones, de pHs en el medio, limpieza, etc. Con lo cual puede ser que haya una alteración vaginal y una disbiosis vaginal sin tener una alteración intestinal. Esto al final hay que realizar un estudio un poquito más en profundidad. No es tan generalizado como para decir sí o no con certeza. Hay otra pregunta, Maite Colomar. ¿Hay tablas de referencia para interpretar resultados en pacientes con cirugías digestivas? Esta pregunta me gustaría que me la enviaras, por favor, para comentarla un poquito, buscar más información. Ahora mismo no te podría contestar. Me gustaría que me la enviaras y te contestaría a lo largo de estos días, ¿vale? Muchas gracias. Efectivamente, como bien nos dice Elena, es muy importante también la determinación de un posible Helicobacter pylori, 100%. Muchas veces el Helicobacter pylori cursa con sintomatología similar a estas intolerancias, que también damos un poco por, bueno, lo dejamos un poquito en ese cajón desastre, no le damos más importancia porque no pensamos en él, pero también es muy importante hacer un diagnóstico con aire expirado del Helicobacter pylori, ya que con este tipo de test podemos ver la actividad del Helicobacter pylori, vemos realmente la actividad del mismo, con lo cual es muy importante tanto antes para el diagnóstico como una vez que se haya dado un tratamiento antibiótico post-erradicación, para ver realmente si ese Helicobacter pylori sigue también activo o no. Vale, muchas gracias a todos aquellos que os estáis conectando, muchas gracias a todos. A ver. ¿Qué más? Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué herbáceos recomendaríais en caso de SIBO e IMO? ¿Y recomiendas hacer la dieta a la vez que el tratamiento o al finalizarlo? La dieta a la vez, el tratamiento, sobre todo si tratamos con herbáceos, no hay ningún tipo de problema en hacerlo a la vez. De hecho, se recomendaría hacer a la vez ya para no dilatar mucho más tiempo la dieta. Y en cuanto a qué herbáceos recomendarías, lo mismo. Anteriormente en la consulta, bueno, tratábamos con varios, pero bueno, prefiero que si esta pregunta también me la puedas hacer a mí un poquito en privado, te alargaría un poquito más la información sobre ello, ¿vale? Que no sé cómo te llamas, sé que empiezas por Q, pero para ti. ¿Qué más? Nada, en principio creo que no tenemos más preguntitas. Vale, en la última, vamos a contestar la última pregunta de David, ya que van a ser las 8:20. ¿Cómo saber qué tipo de test ofrecer? Vale, bueno, pues muy fácil, en función de qué sintomatología ves que tenga el paciente o de qué te gustaría estudiar en el paciente. Desde mi perspectiva y desde nuestro conocimiento, lo suyo sería primero hacer un SIBO, ¿vale? Diagnosticar un SIBO, ya que muchas intolerancias se deben a ese sobrecrecimiento bacteriano. Hay muchos pacientes en los que se les trata este SIBO
y una vez que se ha tratado este SIBO, esa intolerancia, que es como quien dice secundaria al sobrecrecimiento bacteriano, se ha tratado, se ha curado. Con lo cual, yo siempre diría hacer un sobrecrecimiento bacteriano o una fructosa, 100%. La lactosa al final está bien, pero considero que no es un gran problema. Tenemos muchas alternativas con alimentos sin lactosa y de manera en la que vamos a realizar una dieta FODMAPs, aunque tengamos una fructosa positiva, a la hora de hacer un tratamiento dietético, por supuesto, podemos eliminar esa lactosa durante un tiempo determinado, con lo cual me iría o a un sobrecrecimiento bacteriano o a una fructosa. Vale, pues nada, vamos a dar por finalizada esta formación, la ronda de preguntas. El link lo podéis utilizar para inscribiros, como bien os ha comentado mi compañera. Lo tenéis en el chat, tenéis el formulario para aquellos que o bien no han podido acceder todavía. Está el formulario para que os metáis nombre, apellido, dirección de correo electrónico. Bueno, rellenarlo tal cual y ya nosotros con eso nos pondremos en contacto o bien vosotros os ponéis en contacto con nosotros en función de las demandas o las necesidades que queráis. He visto que he recibido ya varios correos de varios de vosotros con diferentes preguntas, con lo cual me quedo abierta a que si tenéis cualquier otra duda estoy disponible para vosotros. Y nada, agradecer de nuevo otra vez a Codigma la posible participación, o más bien la participación que hemos llevado a cabo a lo largo del día de hoy. Espero que haya sido agradable y formativa para todos. Y bueno, esperamos que en un futuro podamos volver a colaborar con vosotros en este campo o en otro referido a intolerancias. Muchas gracias. No sé si en este caso Carmen de Codigma tiene que añadir algo más, pero en principio si no tenemos nada más que añadir, por mi parte la ponencia la daría por finalizada. Muchas gracias a todos de nuevo.